Bueno, pues buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia y vuestro interés en esta jornada. Y bueno, pues efectivamente, como introducía John, pues voy a abrir la ronda de ponencias, bueno, tocando un tema que es bastante interesante y bastante, bueno, de moda, ¿no? Como son, pues bueno, pues estos diseños prestacionales como alternativa a los clásicos diseños prescriptivos a los que, bueno, pues hemos estado acostumbrados tradicionalmente. En este país tenemos pues dos reglamentos principales de tipo dotacional. Uno de ellos es el Código Técnico de la Edificación, en el ámbito no industrial, y en el ámbito industrial tenemos el RESCIE. Entonces, estos reglamentos, como digo, son dotacionales, es decir, nos indican qué es lo que tenemos que poner en función de, bueno, pues de una serie de parámetros. Los reglamentos plantean pues una evaluación del riesgo un poco a su manera y a partir de esa evaluación pues definen unas medidas de protección constructivas y de instalaciones, ¿no? Pero claro, ¿en qué se basa esa evaluación que realizan estos reglamentos? Pues el Código Técnico al final hace una regulación en función del tipo de actividad. Establece pues una serie de usos y dependiendo del uso que queramos proteger, pública concurrencia, comercial, administrativo, etcétera, etcétera, pues nos va a marcar, bueno, pues determinadas medidas. Y luego encontraremos otros condicionantes, pues como puede ser pues altura de edificio, puede ser ocupación, etcétera, etcétera. Pero bueno, como veis, pues es una evaluación un poco generalista y carece probablemente bueno, de un análisis específico pues de los tipos de incendio que puedan generarse o de cómo se propagan, etcétera, etcétera. Y en el ámbito industrial, con el RESCIE, pues la dotación de instalaciones se basa en una evaluación, bueno, pues que está fundamentada sobre todo en el cálculo del nivel de riesgo intrínseco. El cálculo del nivel de riesgo intrínseco, a su vez, necesita pues realizar el cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida, y lo que estamos viendo básicamente son megajulios que yo tengo dentro de ese establecimiento. Veo también un poco el coeficiente de peligrosidad del producto, pues un poco la inflamabilidad que tiene y demás, y el riesgo de activación. Y esa es la parametrización con la cual sacamos el riesgo intrínseco. Y luego considera, pues bueno, según el tipo de establecimiento del que estemos hablando, que es una clasificación que básicamente, bueno, pues relaciona el establecimiento en cuestión con sus vecinos, esa relación, digamos, pues en el ámbito constructivo, las separaciones que tenemos, o si es un mismo edificio y estamos compartiendo estructura, etcétera, etcétera. Y luego pues va a empezar a hacer matizaciones según sea producción, almacenamiento, tamaño del sector, etcétera, etcétera. Y este es el tipo de evaluación que hace el RESCIE. Una vez más, bueno, pues digamos que podemos acercar o afinar las instalaciones o los medios de protección necesarios en función de, podríamos decir, la magnitud del fuego esperable, pero claro, a veces nos encontramos determinados incendios que pueden tener una carga de fuego muy elevada y sin embargo, pues bueno, ¿cómo arden? Pues arden de forma diferente, es decir, digamos la velocidad de propagación a lo mejor no es la misma. Hay determinadas circunstancias que no vamos a analizar de esta manera, ¿no? Bueno, todo esto al final ¿a qué da lugar? Bueno, pues da lugar lo que suelo decir yo, pues bueno, al final es como cuando vas a una tienda de ropa y te compras un traje. Bueno, pues si estás en la talla media del ciudadano español, pues encajarás bien en el traje. Pero si eres un poquito más gordito, un poquito más esbelto, pues probablemente el traje te vendrá grande, te vendrá corto de manga o lo que sea, ¿no? Y este es el problema del método prescriptivo, digamos más que el problema, la limitación del método prescriptivo. Y de hecho, estas limitaciones pues, se hacen muy patentes cuando vamos pues, justamente a determinados edificios singulares como por ejemplo pues un aeropuerto. Aquí voy a hablar de un aeropuerto, pero podría ser pues, una estación de transporte, podría ser pues, un gran recinto ferial, edificios en los cuales pues por sus características de actividad y por sus características constructivas, pues es difícil dar encaje a las prescripciones reglamentarias. Particularmente, si aplicásemos el código técnico a un aeropuerto, pues encontraríamos que en general es un uso pública concurrencia. Dentro de ese uso pública concurrencia hay una obligatoriedad de realizar sectores de incendio. Esos sectores de incendio quedarían limitados a 2.500 metros cuadrados.
Este tipo de usos, como conocéis, pues también suele llevar otros usos asociados, pues puede haber usos administrativos, usos comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que el código técnico llama usos subsidiarios, que deberían estar sectorizados del uso principal y también pues conformando sectores de un tamaño bastante reducido, de 500 metros cuadrados. Nos van a establecer unos requisitos de estabilidad estructural dependiendo de la altura de evacuación del edificio, dependiendo de, bueno, si existen locales de riesgo especial, etcétera, etcétera. Y nos establece también longitudes de recorridos de evacuación fijados en 50 metros, con recorridos alternativos, etcétera, etcétera. Y en el ámbito de instalaciones nos va a pedir detección en toda la superficie, lo pide para el uso de pública concurrencia, nos va a pedir extinción automática en el uso comercial si superamos los 500 megajulios por metro cuadrado y nos va a pedir control de humos en las zonas de pública concurrencia o de uso comercial con más de 1000 ocupantes. En definitiva, bueno, pues prácticamente en toda la superficie del aeropuerto, ¿no? Bien, si esto pensamos en un aeropuerto como el que tenemos aquí en Madrid, la Terminal 4, y pensamos en implementar todas estas medidas, pues al final lo que nos encontramos es, bueno, pues conocéis que tiene un gran dique, que tiene más de 1 kilómetro de largo, 39 metros de anchura, y realizar la sectorización solamente, ese esfuerzo de implementar la sectorización que nos pide el código técnico, pues nos obligaría a hacer cerramientos, sectores de incendio, pues cada 64 metros a lo largo de ese dique. Que como podéis ver, pues bueno, viene siendo pues bastante, o sería bastante complicado, ¿no? No tendría que ver esta imagen que vemos con esa sectorización que implicaría pues llevar unos muros hasta el techo, también problemas de compartimentación por fachada, habría que proporcionar salidas adecuadas para las ocupaciones que esperamos aquí de cada uno de esos pequeños sectores, con un número de puertas suficientes y unas anchuras suficientes. Problemas bastante interesantes, ¿no? A la hora de hacer ese planteamiento. Si hacemos un análisis de lo que nos encontramos a nivel de riesgo o de bueno, configuración arquitectónica que nos pueda influir en el riesgo que tenemos aquí o en el desarrollo de los incendios que tenemos, pues bueno, también vemos que tenemos unas alturas muy importantes. Esas alturas importantes pues van a hacer que ante un incendio, que además previsiblemente, pues por lo menos en esta zona de tránsito, no va a tener una gran potencia, pues bueno, pues vamos a tener unos humos que no van a ser demasiado calientes, con mucha altura de ascensión, el humo se va a enfriar. Si quisiéramos poner unos rociadores ahí arriba, pues se abrirían tarde o a lo mejor no se abrirían. Necesitaríamos tener ya un incendio de una potencia muy importante. Si pensamos en un sistema de detección estándar, pues bueno, también podemos tener algún retraso en la actuación debido también a esa altura. Y luego vemos pues, que cumplir aquí las prescripciones de recorridos de evacuación también puede ser complicado. Siempre tenemos las opciones de pues sacar a la gente a las pistas, por ejemplo, ¿no? Pero sabéis que es una cuestión que realmente es algo a evitar en la medida de lo posible porque se está generando un problema de seguridad en las pistas y luego también pues dentro de los aeropuertos tenemos lo que llamamos el lado aire, el lado tierra y hay que intentar pues impedir que haya evacuaciones desde el lado tierra hacia el lado aire, también por cuestiones de seguridad, ¿no? Bueno, pues todo esto complica también bastante las cuestiones relativas al cumplimiento de los recorridos de evacuación. ¿Ventajas que podríamos tener? Bueno, pues en general una escasa carga de fuego. Y donde tenemos carga de fuego la tenemos muy localizada. En usos comerciales tenemos una carga de fuego localizada. A lo mejor en uso restauración tenemos un posible foco de incendio, un posible punto de incendio, a lo mejor en la cocina. Es decir, donde vamos a tener carga de fuego, vamos a tener focos de incendio, pues es cierto que los tenemos bastante localizados, son bastante, digamos, fáciles de identificar. Y, bueno, pues en un momento dado también de hacer protecciones específicas sobre esas zonas. Otra ventaja es, bueno, al tener un gran volumen, si yo tengo un incendio, pues es un poco casi como estar en la calle, ¿no? Voy a tener un humo que se nos va a ir hacia la parte alta. A lo mejor no llega hasta el techo, pero puede estratificar a 7, 8, 9 metros de altura, bastante por encima de los recorridos de evacuación, con lo cual, en principio, pues no debería ser un problema como tal para la evacuación de las personas. Y ese humo tiene baja temperatura, con lo cual, aunque tenemos ese problema de la estratificación, por otra parte tenemos la ventaja de que es muy improbable que pueda causar focos secundarios por radiación. Bueno, pues con todo esto
podríamos intentar diseñar ese traje que decíamos antes y bueno, y teniendo en cuenta esas dificultades y teniendo en cuenta pues esas ventajas, ver cómo podemos abordar una protección que sería pues basada en prestaciones, como decimos. Lo primero es decir que el diseño basado en prestaciones es un método de diseño. Es una forma de, bueno, pues de realizar ese traje, esa protección, bueno, pues de una manera muy enfocada al tipo de riesgo que tenemos y a las características de la actividad. Vamos a prescribir unos determinados objetivos de seguridad. Esos objetivos los puede prescribir la propiedad, los puede prescribir el asegurador, pero como aquí en España estamos utilizando el método prestacional como una alternativa a los métodos prescriptivos, al final lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son los objetivos de seguridad de los métodos prescriptivos y trasladarlos a nuestro estudio prestacional. Frente a eso, o para conseguir esos objetivos, tendríamos que plantear una estrategia de seguridad. Y cuando planteamos una estrategia de seguridad tenemos que conocer al enemigo, lo primero, tenemos que conocer cuál es el tipo de incendio, cómo se va a desarrollar, dónde se va a producir, y luego tenemos que plantear frente a ese escenario, ese tipo de incendio, tenemos que plantear una serie de medidas de protección. Y eso se llama estrategia de seguridad. Y la estrategia de seguridad abarca un poco todo, abarca no solo las medidas de protección, que es un poco lo que tendemos a ver muchas veces, ¿no? Puede abarcar también medidas protocolarias, bueno, prevencionistas, de intervención, de primeras intervenciones, cuestiones relativas al mantenimiento. Es decir, que hay bueno, pues una serie de cuestiones, no solo relativas a las instalaciones, que hay que valorar. Y por eso decimos que es un traje a medida, porque vamos a considerar todas esas cuestiones. Y también decimos que es un enfoque holístico de la seguridad, porque estamos, digamos, evaluando la seguridad en general. El enfoque holístico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo, bueno, pues en mi análisis estimo que voy a tener un incendio de una potencia determinada porque van a actuar los rociadores, pues tendré que asegurarme de que los rociadores están correctamente diseñados para ese incendio que espero, ¿no? O si estimo que la evacuación puede iniciarse en los primeros, por decir algo, 30 segundos después de que suena la alarma, pues será porque he implementado de alguna manera procedimientos para asegurarme de que la gente empieza a evacuar cuando escucha una alarma, ¿no? Porque de lo contrario, pues empezamos a mirarnos todos unos a otros y el tiempo de movimiento se retrasa. Entonces, ese es el enfoque holístico, no es sencillamente poner un incendio aquí, meterlo en la simulación y ver cómo se quema, no. El enfoque prestacional incluye un poco todas las medidas de seguridad y también medidas prevencionistas y también medidas de mantenimiento y de protocolos de intervención que puede haber en el establecimiento. ¿Y qué no es un diseño basado en prestaciones? No es una simulación informática, que a veces lo confundimos. ¿Qué es la simulación informática? Bueno, pues realmente cuando yo he trazado esa estrategia necesito ver si la estrategia funciona y como lamentablemente no puedo ponerme a prender incendios en el aeropuerto de Madrid, pues lo que hago es simular cómo se comportaría uno de esos incendios y simular cómo van a actuar las medidas de protección que yo he planteado, la estrategia que yo he planteado frente a ese incendio. Por tanto, la simulación informática es sencillamente la forma de probar que esa estrategia que hemos planteado funciona adecuadamente. No es un cheque en blanco, que es algo también que suele confundir el titular de las instalaciones. Cuando tiene dificultades serias para cumplir prescriptivamente, piensa que el prestacional va a ser la solución a sus problemas. No siempre es la solución a los problemas, porque ya digo, al final hay que analizar el caso. Y a lo mejor después de analizar el caso llegas a la conclusión de que, bueno, pues a lo mejor el cumplimiento de los objetivos que prevé la reglamentación en este tipo de edificio y con este tipo de actividad no es viable. O para hacerlo viable tienes que hacer una inversión que no hace posible el desarrollo de la actividad. Por tanto, no es un cheque en blanco y no siempre es una respuesta. Se puede analizar, evidentemente, y es otra carta que tenemos para dar viabilidad a la actividad, pero no quiere decirse que siempre con un prestacional se vaya a arreglar cualquier problema que tenemos. Y la última, que no es un diseño cerrado, es decir, no podemos poner puertas al campo en lo que es el diseño prestacional. Es decir, yo quiero un diseño prestacional, pero tiene que llevar sí o sí control de humos, o tiene que llevar sí o sí rociadores, o tiene que llevar sí o sí unos sectores de no más de 6.000 metros cuadrados, por decir algo. Bueno, pues no es así, ¿no? Es decir, el método prestacional, al final, el proyectista tiene la potestad de escoger la metodología adecuada, la estrategia adecuada para cumplir con los objetivos necesarios. Por tanto, no deberían ponerse puertas al campo en ese sentido. Se pueden poner,
limitaciones a los criterios de aceptación. Eso sí, no decir, bueno, oye, voy a aceptarte temperaturas máximas de 60 grados para los ocupantes, etcétera, etcétera. Bueno, eso sí, pero no plantear dentro del prestacional como algo obligatorio el disponer de determinados sistemas o determinadas cuestiones de protección. La metodología prestacional está basada originalmente en una metodología de la SFP, de la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios, que luego se ha trasladado a una norma UNE ISO, que es la que estamos utilizando habitualmente y que básicamente está cumpliendo un poco con esa mecánica que os decía de identificar los objetivos y luego a partir de ahí establecer una estrategia de seguridad y poner a prueba esa estrategia. Viéndolo con un poquito más de tranquilidad, pues podríamos decir que, ¿qué metas queremos alcanzar en una protección de incendios en un aeropuerto? Bueno, pues lo primero de todo, la seguridad de la evacuación en un aeropuerto y en casi cualquier uso que tengamos que analizar. Otra problemática que hemos visto ya pues es el tema de la sectorización de incendios. Frente a esa sectorización de incendios física, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer una sectorización virtual, es decir, vamos a intentar contener los efectos del incendio, los efectos del humo, que todos esos subproductos que se generan a través de la combustión pues queden de una forma, digamos, confinada y aunque no tenga una sectorización física como tal, pues tener algo que me garantice pues, el cumplimiento de unos mínimos de seguridad equivalentes a una sectorización. Y una última cosa que le interesa mucho a los señores de AENA, que es pues, la rápida recuperación de la actividad, ¿no? Es decir, para recuperar rápidamente la actividad lo que hay que tener es una minimización de los daños, que los daños sean los menores posibles para luego a partir de ahí pues, poder reanudar la actividad lo antes posible. Dentro del apartado de seguridad de evacuación, pues es evidente, la evacuación debe producirse en condiciones de seguridad, vamos a tardar un tiempo en evacuar, entonces de lo que se trata es de que durante ese tiempo tengamos las condiciones de seguridad suficientes para que la evacuación se produzca de forma segura. En un establecimiento de este tipo pues tendré varias zonas, las zonas que están afectadas directamente por el incendio, donde digamos el personal está más expuesto, pues ahí evidentemente debo realizar un esfuerzo mayor por garantizar la seguridad de esas personas, pero puedo tener otros sectores u otras zonas dentro de ese edificio donde a priori no se está desarrollando el incendio, pero tal vez pues a través de la estrategia vemos que hay necesidad de hacer una evacuación y a lo mejor esa evacuación confluye en unas vías de evacuación comunes, que en un momento dado también hay que analizar, ¿no? Es decir, este tipo de usos pues llevan unos núcleos de evacuación y al final en esos núcleos pueden confluir personas tanto de la zona afectada por el incendio como de otras zonas. ¿Cómo se comportan esos núcleos de evacuación cuando yo tengo una evacuación masiva? Bueno, pues es algo que podemos analizarlo. ¿Y cómo se concreta la seguridad de la evacuación? Bueno, pues con esta metodología Asset Reset, que básicamente pues, de lo que se trata es de calcular el tiempo de seguridad que tengo disponible, el asset, es decir, durante cuánto tiempo se mantienen unas condiciones adecuadas, aceptables de seguridad, y lo comparo contra el reset, el tiempo requerido para realizar la evacuación. De lo que se trata es de que yo pueda realizar la evacuación en un tiempo inferior al instante en el que se pierden esas condiciones de seguridad. A su vez, ese tiempo requerido, ese tiempo reset, ese tiempo requerido de evacuación, pues es la suma de varios tiempos. Como podéis ver ahí, bueno, pues hay toda una serie de metodología muy, muy bien estructurada para realizar ese cálculo. Y en este tipo de usos es muy importante pensar cuál va a ser tu ocupación máxima previsible, porque al final sabéis que cuanta mayor es la ocupación, pues las velocidades de movimiento disminuyen, las velocidades de paso a través de las puertas o a través de una escalera pues disminuyen también notablemente y hay que analizarlo. Entonces aquí lo que podríamos hacer es coger las ocupaciones del CTE para pública concurrencia y decimos, bueno, pues como al final se trata de cumplir el CTE, voy a coger estas ocupaciones y listo. Pero claro, es que la ocupación de pública concurrencia del CTE no tiene nada que ver con la ocupación que puede haber esperando en la cola de entrada de un avión. O no tiene nada que ver con la ocupación que yo puedo tener en el control de equipajes de un aeropuerto. Y son zonas de pública concurrencia, pero evidentemente si la aplico, me parece que son 10 personas por metro cuadrado, al revés. Entonces,
no es algo que tenga un sentido para aplicarlo en el aeropuerto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que aplicar las máximas ocupaciones previsibles. ¿Y cuántos aviones puede haber atracados en el Finger? ¿Y cuál puede ser el máximo tráfico de personas a través del control de seguridad? Y todas esas cuestiones nos las tenemos que hacer para ser fieles, realistas, para ser honestos con la situación real, porque os decía antes que se trata de hacer un traje a medida y ese traje a medida tiene que partir de la situación real que yo voy a tener y no engañarnos pensando que como el código técnico pues nos permite, bueno, pues ocupaciones relativamente bajas o normales para lo que es una pública concurrencia normal, pues engañarnos planteando ese tipo de ocupaciones. Aquí se puede ver cómo se puede probar las vías de evacuación a través de una simulación informática y se puede ver también pues que esos tiempos de solución de colas, esos tiempos pues para pasar a través de las puertas hacia escaleras o vías de evacuación, pues cómo se forman esas colas. Y eso también nos puede, pues le puede dar al proyectista una idea acerca de, a lo mejor es interesante o más que interesante es necesario abrir nuevos recorridos de evacuación, nuevas rutas de evacuación para intentar pues reducir estos tiempos, ¿no? que vemos aquí, 1.297 segundos. Bueno, pues es una barbaridad, ¿no? Para poder hacer una evacuación. Bueno, pues este tipo de análisis que, a ver, este análisis de evacuación es flujo hidráulico. Al final hay una metodología también en la SFPE y es una metodología que es incluso abordable con una hoja de Excel, siempre y cuando tengas un número reducido de personas. Pero evidentemente cuando tienes mucho recorrido de evacuación y tienes cantidades ingentes de personas, pues al final irse a una evacuación modelizada a través de una simulación informática pues te da esa información sobre todo de ese tiempo de solución de colas, ese tiempo de tránsito a través de pasillos que están congestionados y de poder estimar si vas a necesitar ampliar esas vías de evacuación o no. En los aspectos de la compartimentación virtual se trata básicamente de limitar la afectación del incendio a una superficie limitada, lo más pequeña posible dentro de las circunstancias que nos permita la actividad, y esto va a implicar pues, realizar un control de humos adecuado, mantener los humos confinados dentro de una zona, dentro de una superficie determinada y impedir que el incendio se me vaya de control, ¿no? Para lo cual pues necesitaremos una extinción automática. Normalmente pues esa compartimentación virtual pues va a necesitar prácticamente sí o sí de esas dos cuestiones si realmente queremos acercarnos al requisito de compartimentación. Y aquí habría que establecer pues, unos determinados criterios de aceptación, es decir, cuál es la superficie que yo acepto que puede verse involucrada pues, en ese escenario de superficie o zona de control de humos, cuál va a ser la temperatura máxima admisible de esos humos, tanto desde la perspectiva de radiación hacia las personas o hacia los bomberos que van a intervenir, como pues posible afectación a estructura o posible generación de focos secundarios por radiación de esos humos, ¿no? Entonces ahí habría que establecer pues, esos criterios de temperatura. Y lo mismo pues con la radiación, ¿no? La radiación normalmente pues, es un factor que lo provoca el propio incendio en sus proximidades, pero también la capa de humos. Si tengo una capa de humos muy caliente y tengo una capa de humos a 300 grados, pues la capa de humos está irradiando calor y me está calentando todos los elementos combustibles que tenga próximos y puede generar esos focos secundarios que decíamos, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones se pueden o se deben analizar dentro de ese objetivo de compartimentación virtual. El objetivo de mantenimiento de la operativa, pues que implica pues, una minimización de la extensión de los daños y vamos a trabajar fundamentalmente pues, a través del control de esa capa de humos, control de esa temperatura también de la capa de humos y limitación de la radiación. Un aspecto esencial del prestacional es que vamos a tener que identificar correctamente los escenarios de incendio. Yo habré trazado una estrategia
Pero esa estrategia la tengo que poner a prueba. Y la tengo que poner a prueba, pues eso, identificando los posibles escenarios de incendio que me voy a encontrar. Hay una metodología para establecer los escenarios y para definirlos. Bueno, pues definiendo las características del incendio, su tamaño, su ubicación, su curva de potencia, esa curva HRR, Heat Release Rate, qué materiales están involucrados, porque, bueno, no van a arder igual en cuanto a la velocidad de combustión o no van a provocar el mismo grado de hollines, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que hay que tener en cuenta. Y todas las condiciones que puedan afectar al incendio, condiciones ambientales, condiciones de ventilación, instalaciones que puedan actuar sobre el incendio. Hecho ese análisis, que es mejor que sea extenso, aunque a veces pequemos de identificar algún escenario que pueda parecer ridículo. Bueno, pues hecho ese análisis, habría que entrar en una discusión para ver cuáles son los escenarios más desfavorables. No hay por qué, digamos, probar todos los escenarios, ¿vale? Tendremos que, pues, identificar los más desfavorables y en base a eso, pues, bueno, pues seguramente haya escenarios que queden englobados por sus efectos, pues dentro de algunos que sí que vamos a estudiar. Y a partir de ahí, pues desarrollaremos el modelo informático que, como decía antes, pues bueno, no deja de ser la herramienta que nos va a permitir probar la validez de la estrategia frente a esos escenarios que hemos establecido. ¿Cómo vamos a dar por bueno o no por bueno los resultados? Pues estableciendo unos criterios prestacionales vinculados a los objetivos que yo quiero probar. Lo más importante de estos criterios es que sean concretos y medibles, es decir, que yo debo poder saber sin género de dudas si estoy cumpliendo o no cumpliendo el objetivo. Entonces, el objetivo se disgrega en criterios que deben ser concretos y deben ser medibles y ligados, pues, por ejemplo, a cuestiones como la visibilidad en un ambiente, pues, con humo, relativos a la temperatura, a la toxicidad, a la radiación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa estrategia de seguridad que decíamos, pues es esencial y debe considerar primero, pues, el tipo de incendio esperable y cómo va a progresar, y frente a eso, pues, iremos proponiendo distintas medidas activas, pasivas, de protocolo para enfrentarnos a ese incendio. Y bueno, pues con todo esto, pues ya tendremos un poco el escenario que yo quiero probar, el escenario completo, ¿no? Algunos ejemplos de escenarios que puede haber, bueno, pues aquí tenemos tiendas, cafeterías, restaurantes, oficinas, salas de máquinas, papeleras, cintas, escaleras mecánicas, máquinas de vending. Como decía antes, pues puede haber escenarios que luego, una vez analizados, pues se descartarían, ¿no? Porque podemos ver, oye, pues mira, es que la papelera al final es verdad que está ahí en medio de una zona de circulación y puede ser susceptible de generar un incendio, pero no va a más, no es más peligroso que si tengo, pues, el McDonald's que hay justamente allí al lado y empieza a salir el humo por la puerta del McDonald's. Bueno, pues ese es el tipo de análisis que vamos a tener que realizar y vamos a tener que identificar cada uno de esos escenarios, pues, con una curva de desarrollo de ese incendio. Y para seleccionar la curva, pues bueno, pues hay bibliografía, hay posibilidad de realizar ensayos, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí, como decimos, pues ya es cuestión de poner el incendio en el sitio que hemos decidido ponerlo, considerar, pues, toda la tipo de construcción que tenemos y ver qué es lo que va pasando, analizar cuáles son los resultados en comparación con esos criterios que habíamos planteado inicialmente. Y esa es la gran ventaja de los modelos informáticos, que como digo, pues no es la simulación en sí misma, que a veces lo confundimos, sino una herramienta muy potente para ser capaces de verificar qué es lo que sucede con bueno, las consecuencias de ese incendio en relación con los objetivos que yo quiero cumplir. Y ya para acabar, todos estos análisis, pues, los deben realizar empresas muy cualificadas, porque hay que, bueno, decíamos antes que era un método de diseño holístico, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que tienes que saber un poco de todo. Tienes que saber de comportamiento humano, tienes que saber de seguridad estructural, tienes que saber de instalaciones, tienes que saber de un montón de cosas, ¿no? Y por otra parte está que ese proyecto debe ser analizado por una tercera parte,
un peer reviewer, según dicen los americanos, bueno, pues que analizará todo ese proyecto prestacional y determinará si, bueno, pues el planteamiento que se ha realizado y luego pues los análisis que se han hecho pues son los adecuados y, en definitiva, si las conclusiones que se obtienen de ese proyecto prestacional pues son adecuadas o no son adecuadas. Y al final, pues bueno, esa tercera parte, ese peer reviewer, pues debe tener también una elevada capacitación y una formación multidisciplinar en todas estas áreas relacionadas con la seguridad contra incendios que he mencionado, pues para poder evaluar adecuadamente pues la validez de un diseño prestacional. Y concluyo ya. La metodología prestacional es una disciplina compleja, requiere un conocimiento de muchos conceptos relacionados con la seguridad contra incendios y también experiencia para determinar, bueno, los tipos de incendio más probables, dónde pueden surgir, cómo se van a comportar, cómo van a evolucionar, y poder evaluar también, pues, dentro de las propuestas de estrategias o de soluciones a plantear, cuáles pueden ser más efectivas frente bueno, al escenario que tenemos, tanto constructivo como de evolución del incendio esperable. No debemos confundir el objetivo con la herramienta, como hemos comentado ya, y especialmente en el caso de los edificios singulares es una buena alternativa cuando nos encontramos encallados en una solución prescriptiva que no es a priori aplicable. Y sin más, gracias por vuestra atención y luego en el coloquio pues quedamos a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias.